Buenas noches. Esta noche nos toca la clase número 23 de la asignatura Radiación Iondaria. Ok, esta vez vamos a estar hablando de elementos de cálculo de radioenlaces. Es como decir la última clase en lo que se refiere a toda esta secuencia que venimos desde el primer día de clase, nos estuvimos preparando para llegar a esta clase en particular. ¿Por qué? Porque aquí ustedes se van a dar cuenta de para qué sirve todo ese poco de fórmulas que ustedes estudiaron, realmente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en un sistema de comunicaciones? El nombre lo dice, comunicar. Comunicar personas, comunicar sitios entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, esa comunicación, ¿verdad? Como vamos a hacerla aquí en este momento, vamos a hacerla a través de un enlace de radio. Ya hemos hablado un poco de los enlaces de radio antes, pero ahora vamos a ir un poco hacia la metodología de cómo hacemos esto, cómo diseñamos los enlaces de radio. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar la clase. Entonces, organicemos esto, como siempre. Ok, creo que ahora sí estamos listos para seguir. No estamos tan listos. Ahora sí. Ok, ¿qué es el cálculo de radioenlace? Como decimos acá, la idea es predecir la potencia que vamos a recibir en el punto de recepción. Y sobre todo, quizás la parte más importante es comparar los resultados obtenidos con unos ciertos estándares para saber si la señal tiene buena o tiene mala calidad. ¿Okay? O sea, el concepto de calidad está definida de alguna manera con respecto a una referencia, unos estándares que nos dicen si esto es, utilizando las palabras que he utilizado en otras clases, si esto es un con leche oscuro o si es un marrón claro. ¿Okay? ¿Okay? Podemos definir una cosa o la otra. Entonces, como decimos acá, si bien el objeto de este curso estudia en detalle todos los mecanismos de propagación que tenemos que tener en cuenta en enlaces prácticos, bueno, vamos a hacer, digamos, un ejemplo sencillo con un enlace punto a punto. Y luego vamos a agregar el tema de la reflexión. Como ustedes en su segundo proyecto, ustedes también tienen que diseñar unos radioenlaces y tal, y van a estar utilizando un software. Yo voy a tener una clase separada de esta, ¿ok? Que es cómo utilizar ese software. Ese software se llama Radio Mobile y aunque hay unos tutoriales en internet que ustedes pueden consultar, yo también quiero pues darles mi versión de cómo manejar Radio Mobile, justamente para que veamos cómo es que estas fórmulas que nosotros vamos a ver el día de hoy aquí, después las podemos llevar a un software que nos ayuda en el diseño de nuestros sistemas reales. Okay. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos acá? Tenemos dos sistemas, o sea, tenemos un transmisor, un receptor, un medio de propagación que está entre los dos y una superficie reflectora. Nosotros nos vamos a ocupar de la superficie reflectora más adelante, pero vamos a ver los efectos del medio de propagación. La primera cosa que vamos a ver es que estas antenas están inmersas en la atmósfera terrestre, y ya sabemos, o por lo menos lo he comentado en otras clases, que la atmósfera terrestre no es homogénea. Como consecuencia de esto, el rayo que interconecta a estas dos estaciones no es un rayo recto. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Epa, se me fue esto en la dirección que no debía. A la punta, ahora. Ok, sigamos para adelante. Ok, entonces, como decía, en primera instancia tenemos que darnos cuenta de ese problema de que la atmósfera no es homogénea. Habíamos visto que una incidencia oblicua sobre un medio dieléctrico estratificado, como el caso de la atmósfera, que producía una trayectoria que no era una línea recta, sino más bien una curva. ¿Okay? Y esa es la situación. El caso terrestre de la atmósfera nuestra, pues, y en condiciones, como decimos, de propagación normal, esta curva es un arco de círculo.
Y como la sección del geoide a la cual está referida la topografía puede aproximarse localmente a un arco de círculo, o sea, esto que está aquí, ¿verdad? Es un arco de círculo, que es un corte de la Tierra, ¿ok? Localmente, pues podemos considerar con arco de círculo. Realmente ustedes saben que la Tierra no es una esfera perfecta, ¿verdad? Más bien es medio alargada, más parece como una papa, ¿ok? Y tiene el nombre de geoide. Entonces, ese geoide lo podemos aproximar localmente como si fuese una esfera y el corte para hacer el perfil, pues nos produciría un arco de círculo. Sin embargo, el problema que tenemos aquí es que tenemos un rayo curvo, ¿okay?, sobre una Tierra curva, que tiene un radio de curvatura de aproximadamente 6.370 kilómetros en el Ecuador. Obviamente que a otras latitudes es posible que el radio sea un poquito diferente de ese valor que está ahí. Bueno, sigamos. Entonces ahora, pues lo que nosotros pudiésemos decir es lo siguiente. Hey, se me coló una figura. Okay. Nosotros vamos a tener dos modelos acá. Sobre esto, ¿okay? Un modelo va a producir una Tierra plana y un rayo curvo. Ese modelo es el que está del lado derecho, este que está acá, ¿verdad? Asumimos que la Tierra es plana y que ahora más bien el rayo presenta una curvatura como la que está acá. Ese modelo es muy común en los Estados Unidos. ¿Okay? Por otra parte, hay otro modelo que es el que tenemos en la parte de abajo, en el cual el rayo es recto, pero ahora tenemos una Tierra curva con un radio de curvatura modificado, un factor K, que multiplica, por supuesto, el valor R0 de 6.370 kilómetros. ¿Okay? Ese factor K lo llamamos factor de radio efectivo de la Tierra. Como decía, en otra asignatura, ustedes van a ver con más detalle estas cosas y en particular van a ver de dónde sale ese número de K, ¿okay? Van a deducirlo, pero en realidad se les puedo decir, ya les puedo adelantar, que ese número tiene que ver precisamente con el gradiente de índice de refracción. Entonces, recordaban en unas clases anteriores que habíamos visto que el radio de curvatura estaba relacionado con el gradiente de índice de refracción. Entonces, dependiendo de ese gradiente, ¿verdad?, está ese radio de curvatura. Y si yo refiero a ese radio de curvatura al radio de curvatura terrestre, puedo tener ese modelo en el cual logro tener un rayo recto sobre una Tierra curva, pero con un radio de curvatura modificado, que tiene que ver precisamente con el gradiente de índice de refracción. Y entonces, tiene sentido lo que yo dije en la lámina anterior. Estamos hablando de en condiciones normales. La atmósfera terrestre, ¿okay?, varía constantemente. Estos gradientes, en realidad, no son estáticos. Los gradientes de temperatura, presión y humedad, que son los que dan origen al gradiente de índice de refracción y también, bueno, ligado con al gradiente de permitividad, entonces varían constantemente. Cuando hablamos de condiciones normales, nos referimos a condiciones normales de temperatura, presión y humedad. Nos referimos, en última instancia, a una temperatura de 300 grados Kelvin, que son 17 grados, 17 grados centígrados, ¿ok? No son 300, son 290 grados Kelvin, a 17 grados centígrados es lo que se considera como atmósfera normal. 300 grados Kelvin son 27 grados centígrados. Entonces, la atmósfera normal se define a 290 grados Kelvin, que es más o menos lo que ocurre en los países templados. ¿Qué otra cosa? También un determinado gradiente de temperaturas y de humedad y tal, y eso produce un valor estándar con un modelo exponencial cuyo valor a nivel de superficie es de 300 unidades n grande, las cuales definirán obviamente en la otra asignatura. Con ese valor de 300 unidades n, es que nosotros obtenemos entonces un factor de 4/3, que eso es lo que se llama comúnmente pues, el valor normal de índice de refracción.
cuando ustedes hacen sus cálculos de radioenlace, los llevan a un organismo regulador, en nuestro caso sería CONATEL. Si ustedes tienen que hacer un cálculo de radiación, CONATEL tiene que decir qué factor de radioefectivo están utilizando. En Venezuela, el valor de 4/3 se ha utilizado tradicionalmente por dos razones. Uno, porque, bueno, los que nos vinieron a enseñar todas estas tecnologías aquí, pues venían de países templados, ¿ok? Tanto de Europa como Estados Unidos e inclusive de Japón. Entonces, allí pues la atmósfera llamada normal tenía justamente ese parámetro de K igual a 4/3. Sin embargo, nuestra meteorología es diferente, inclusive cambia mucho de los Andes a la costa y los llanos. Los valores de K reales para Venezuela pueden ser muy variables. De hecho, algunos estudios, de eso creo que les hablará el profesor Alfredo Sánchez Vega, en la asignatura de él. Okay, algunos estudios que hubo en Venezuela demostraban que en Venezuela quizás el valor que habíamos estado utilizando era un poco mayor. Estamos utilizando un valor de 3,5, es decir, factor de 1,5 para el factor de K. Sin embargo, tradicionalmente se ha utilizado 4/3, o sea, 1,33, lo cual al final significa que tenemos como un cierto margen de seguridad. Si desarrollamos nuestros cálculos con 4/3 en lugar de 3,5, eso nos da un margen de seguridad en caso de que haya demasiadas variaciones en la atmósfera, digamos, de un sitio al otro. Sin embargo, obviamente, eso tiene un precio. ¿Ok? El hecho de que utilicemos un valor de K más bajo significa que tenemos que tener torres más altas para poder lograr el despeje del terreno. Y eso es dinero, ¿ok? Sobre todo cuando las torres son grandes. En el caso del problema de ustedes, probablemente no va a hacer mayor diferencia porque las distancias a las que ustedes van a trabajar son cortas y poco varía si utiliza un K de 4/3 o de 3,5. Pero simplemente les digo, porque como el software le va a pedir qué valor de K van a utilizar, utilicen 4/3. Sepan por qué lo están haciendo. ¿Okay? Bien, sigamos para adelante. ¿Ok? Entonces, por razones de comodidad, y aquí en Venezuela es lo más común utilizar el modelo de rayo recto y tierra plana. Entre otras cosas porque es más visual. No se imagina más cómo es lo que está pasando porque lo puede ver con sus propios ojos. Ese efecto de curvatura del rayo también inclusive se puede apreciar, aunque en menor medida, también a frecuencias de luz. Muchas veces cuando está planificando un enlace de microondas, uno también hace lo que llamamos un site survey, ¿okay? Una visita al sitio, y normalmente utiliza un par de binoculares para tratar de ver la antena lejana y puede observar, digamos, este efecto de curvatura como a distintas horas del día pues cambia la visibilidad hacia la otra antena. Quizás por eso en algunas de las, ¿cómo se llama? En mi perfil de una de estas redes sociales salgo yo, en LinkedIn. En LinkedIn, mi imagen que utilizo en mi perfil, estoy justamente con un par de binoculares durante un site survey. Eso fue en la serranía de Perijá, allá en el estado Zulia. Estábamos haciendo una inspección de sitios y me tomaron esa foto cuando tenía los binoculares puestos. Ok. Lo primero que vamos a hacer ahora, entonces, decía, nosotros tenemos que calcular la potencia recibida para comparar con un estándar. ¿Okay? Entonces, decimos que vamos a calcular la potencia recibida y nos olvidamos por el momento de la superficie reflectora, la cual vamos a tomar en cuenta posteriormente. ¿Okay? Bueno, de lo que sabemos de la definición de área efectiva de la antena, sabemos que el área efectiva es el cociente de la potencia absorbida por la carga, que en este caso es el receptor, y entre la densidad de potencia, es decir, el vector de Poynting. Ese vector de Poynting lo estamos relacionando con la densidad de potencia. ¿Okay? Así que
Y también la densidad de potencia la habíamos relacionado con el PIRE. Recordarán que el PIRE podíamos obtenerlo con la potencia irradiada multiplicando la potencia irradiada promedio por la directividad de la antena o por la potencia de entrada de la antena multiplicada por la ganancia, que es su cero de la antena. En este caso, lo más común es que utilicemos la ganancia de la antena porque me interesa comparar la potencia de entrada, ¿okay?, que entrega el equipo, ¿okay?, y del otro lado la potencia que recibe el otro equipo, que es el receptor. Entonces, como la intensidad de radiación se define como el PIRE entre 4pi estereoradianes, pues nosotros podemos de ahí utilizar esta definición para luego entonces hallar el vector de Poynting. El vector de Poynting entonces lo teníamos dividiendo el PIRE por R cuadrado de la distancia R. Y si ahora nosotros multiplicamos esto por el área efectiva de la antena, tenemos la potencia recibida, ¿okay? Entonces, fíjense, esto que está aquí es el PIRE, es el producto de la potencia que entrega el transmisor por la ganancia de la antena transmisora, y lo hemos dividido por R cuadrado para convertir la intensidad de radiación en densidad de potencia, y lo hemos multiplicado por el área efectiva, y con esto tenemos la potencia que estamos entregando al receptor. ¿Okay? Sigamos. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el área efectiva, ¿okay?, en función de los otros parámetros, que en este caso me interesa la ganancia de la antena receptora. Bueno, el área efectiva de la antena receptora a su R va a ser igual a el área efectiva de la antena isotrópica, que ya sabemos que vale lambda cuadrado sobre 4pi, multiplicado por la ganancia de la antena receptora. Entonces, metemos esto dentro de la fórmula anterior, ¿ok? Y reordenamos los términos, de manera que ahora me queda esta fórmula que está aquí. Y me dice que la potencia recibida es igual a la potencia transmitida por lambda sobre 4πr al cuadrado por el producto de las ganancias de la antena transmisora y de la antena receptora. Es una fórmula que es fundamental para nosotros, ingenieros de comunicaciones. De hecho, nosotros frecuentemente la expresamos en forma logarítmica. Esta expresión que yo les decía que es fundamental para nosotros se denomina fórmula de Fries, con doble I porque es un apellido finlandés, ¿ok? Entonces, el señor se llama Harald Trapp Fries, ¿ok? Murió en el año 1976. No, perdón, no era finlandés, sino danés, ¿ok? Era un ingeniero de radio danés que trabajó en los laboratorios Bell y que desarrolló, pues, por supuesto, muchas cosas, pero en particular esta fórmula que está acá. Esta fórmula, como les decía, nosotros los ingenieros de comunicaciones, a diferencia de, digamos, de los ingenieros de potencia, trabajamos mucho en unidades logarítmicas, ¿ok? Entonces esa fórmula anterior la expresamos en unidades logarítmicas como la potencia recibida en dBm, aquí faltó un error del profesor, miren, esto es dBm, aquí, ¿ok? Es igual a la potencia transmitida en dBm, acá, por la ganancia de la antena transmisora, que si está en dB porque es adimensional, más la ganancia de la antena receptora, que también es adimensional, más 20 logaritmos de 4pi r sobre lambda, que también es adimensional porque R está en metros y lambda también está en unidades de longitud. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, el último término es la pérdida de espacio libre entre dos antenas isotrópicas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Corregimos el valor de las antenas isotrópicas por las ganancias reales de las antenas, tanto transmisoras como receptoras. ¿Okay? Entonces, ya sé que tengo que corregir algo en las láminas que tengo que subir a módulo 7. No voy a cambiar la grabación, ya se lo escribí en la pantalla, pero sí en módulo 7 voy a cambiar, porque ya me di cuenta de ese error que está acá. Ese es un detalle importante cuando traemos con unidades logarítmicas. Los dBm son unidades absolutas, porque son referidos a un milivatio, ¿ok? En tanto que los dB son adimensionales. Entonces, yo puedo sumar dBm con dB y siempre voy a seguir obteniendo dBm, como en esta fórmula.
Yo no puedo sumar dBm con dBm porque me daría vatios al cuadrado. Pero sí puedo restarlo. Si yo resto dBm con dBm, da dB porque es adimensional. ¿Okay? Eso simplemente para recordárselo en caso de que no recordaran esto de otra asignatura. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos nosotros aquí? ¿Okay? Entonces, ahora, si bien esa fórmula es correcta, muchas veces pues es conveniente modificar la fórmula un poquito. Fíjense, la longitud de onda depende en realidad de la velocidad de propagación. Y nosotros pudiésemos aproximar, en el caso del aire, para efectos de esta fórmula, esa velocidad prácticamente a la velocidad de la luz. Es más, la velocidad de la luz misma la vamos a aproximar. En lugar de poner 2,99778979,2, ponemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Okay? Que ya ahí tenemos una aproximación. Entonces, bueno, veamos lo siguiente. Entonces, la pérdida de espacio libre, como está expresado acá, pues el término ese que estaba ahí a la derecha, pues va a ser entonces 20 logaritmos de 4pi r sobre lambda, sustituimos lambda por f sobre c. ¿Okay? Y ahora, por razones de comodidad, en lugar de estar trabajando en hertz, vamos a cambiar esto a otras unidades y lo mismo vamos a cambiar la longitud. En principio, como les decía, vamos a trabajar con unidades homogéneas, así que entonces podemos sustituir esto por 4pi por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo que les decía, la aproximación sea aproximadamente ese valor, ¿ok? Más 20 logaritmos de la frecuencia, ¿ok? Y faltó 20 logaritmos de R, ¿ven? Que sigo teniendo problemas acá. A todas estas expresiones faltó poner aquí más 20 logaritmos de R en metros, ¿ok? Para que las unidades sean homogéneas. Ahí. Y lo mismo en la siguiente fórmula faltó el R, pero fíjense que en la última no, ¿ok? Más 20 logaritmos de R. Ok, y entonces, cuando hacemos todas las cuentas, el primer término me da menos 147 y tanto dB, más 20 logaritmos de f en hertz, más 20 logaritmos de r en metro. Como decía, están unidades homogéneas. Lo que vamos a hacer ahora es poner unas unidades que nos sean más cómodas de trabajar a nosotros en ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, si expresamos, por ejemplo, las distancias en kilómetros, la mayoría de nuestros enlaces de larga distancia, pues obviamente están separados en kilómetros. Entonces, nos resulta más cómodo estar con kilómetros. Y la frecuencia, generalmente estamos en microondas, pues más cómodo nos resulta trabajar en gigahertz. Entonces, eso significaría que había que sumar 240 dB en la expresión anterior. Si hacemos eso, ahora la constante de Friis vale 92,4482 dB. Los últimos decimales no tienen mucho sentido si ya yo hice una aproximación con la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces, bueno, resumiendo todo lo anterior, la fórmula de Friis ya en unidades logarítmicas, fíjense que aquí sí está correcto en dBm. ¿Okay? La potencia recibida en dBm es igual a la potencia transmitida en dBm, más la ganancia de la antena transmisora, más la ganancia de la antena receptora, todo esto en dB, menos 20 veces el logaritmo de f en gigahertz, menos 20 veces el logaritmo de r en kilómetros y menos 92,44, que es la constante de Friis cuando usamos esas unidades. ¿Okay? No lo tomen como una receta de cocina. ¿Okay? Eso tiene ese valor si las unidades son estas. Si las unidades son distintas, la constante de Friis cambia. Como le ha pasado también en algunos exámenes a algunos estudiantes que le he cambiado las unidades y tienen que cambiar la constante de Friis. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de poner esto en contexto. Vamos a poner esto con un ejemplo práctico. Supongamos que yo tengo un enlace de microondas a una frecuencia de 7,4 GHz. Una potencia de transmisión de 27 dBm. Estos son valores muy corrientes, ¿ok? No son valores inventados, valores
típico. Transmisor con una potencia de medio vatio y una antena de 7,4 GHz. Okay. Antenas de 31,2 dB, son antenas como de 2 metros de diámetro. Okay. De ganancia cada una, y nos están pidiendo la potencia recibida a 40 kilómetros de distancia. Es un enlace típico entre ciudades. Okay. Es un intercity. Por ejemplo, puede ser un salto como, podemos decir, de aquí a qué sé yo, iba a decir a Turmero, lo que pasa es que hay mucha montaña por ahí, Turmero no le llevo en directo. Pudiera ser a Guarenas, ¿okay? Un enlace desde Caracas a Guarenas, puede estar alrededor de 40 kilómetros con línea de vista, sin obstrucción. ¿Ok? Entonces, es un enlace bien típico. ¿Okay? Entonces aquí, si hacemos las cuentas, pues sustituimos la potencia de transmisión, 27 dB, 31,2 dB para las dos antenas, ¿ok? 7,4 GHz para la frecuencia de transmisión, 40 kilómetros de separación, la constante de flujo 22,44, así que tenemos finalmente una señal recibida de menos 52,46 dB. Y la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Ok, entonces como yo les decía, tenemos que ir a unos estándares que nos definen si los valores que estamos recibiendo son los adecuados. La primera cosa que nosotros vamos a ver en todo enlace de comunicaciones es que lo que limita en última instancia la calidad de la señal recibida es el ruido. Por tanto, el valor absoluto de la potencia que yo tengo allí no me dice nada si no lo comparo con el ruido. Por tanto, yo tengo que tener una cierta relación al ruido en el extremo receptor, y esa es la que yo voy a comparar con los estándares para poder saber si tengo o no tengo calidad en el enlace. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, un equipo de radio de alta capacidad para un enlace como este. Un equipo típico de radio de alta capacidad para esta banda de frecuencia que transporte 56T1, que esos son 90 megabits por segundo en modulación 8 PSK. Tiene un umbral de sensibilidad receptor de menos 65,5 dBm para una tasa de error de 10 a la menos 6. Si no saben de qué estoy hablando, que todavía no han visto eso en comunicaciones 1. Okay. Pero bueno, se puede dar el caso, ¿okay? De que a estas alturas de la vida haya personas que todavía, por los problemas que hubo con el pensum y toda serie de cuestiones, todavía no hayan visto este tipo de cosas cuando llegan a mi materia. ¿Okay? Entonces, expliquemos. El receptor tiene un piso de ruido. Hay un ruido que es ruido térmico, ¿okay? Que es ocasionado básicamente por el hecho que estamos en una temperatura distinta del cero absoluto. Ahí muchas veces para el ruido térmico sí se asumen 300 grados Kelvin, 27 grados centígrados, porque los equipos normalmente están más calientes que la atmósfera alrededor. Entonces es muy común asumir 300 grados para la temperatura de ruido térmico. Pero sobre ese ruido térmico base existen ruidos adicionales que se generan dentro del equipo. Los mismos amplificadores y todos los componentes electrónicos están ahí, agregan ruido. Además pueden haber, durante las fases de modulación y desmodulación, puede haber ruido adicional que se suma a esto, de manera que al final tiene un ruido total que viene dado por un numerito que se llama figura de ruido. El cual vamos a verlo en la lámina siguiente. Lo cual establece entonces un piso de ruido mínimo que yo tengo que mantener. Mi idea es que sobre ese piso de ruido yo debo tener todavía un valor de señal, digamos, un margen de seguridad. Este piso de ruido de que estoy hablando, para el ejemplo que estoy poniendo acá, me dicen que con una señal recibida de menos 65 dBm en el receptor, y debido a esa figura de ruido, yo tengo una tasa de errores de 10 a la menos 6.
¿okay? O sea, un bit en error por cada millón de bits. Entonces, eso es considerado un valor aceptable de calidad. ¿Okay? Un bit en error en un millón. Entonces, pero de todas maneras, con el profesor Sánchez Vega, ustedes van a estudiarse para arriba y para abajo todos esos estándares. Así que podrán afinar esto mucho más con él. Bueno, entonces el detalle es lo siguiente. Yo quiero comparar mi señal recibida con esto. Fíjense que la señal estaba en menos 52, algo así, dB. Más bien, vemos acá que mi señal está 13 dB por encima de este umbral. O sea que mi señal está mucho mejor que esto. ¿Okay? Esa diferencia entre la señal recibida y el límite aceptable en el estándar es lo que se conoce como el margen de desvanecimiento. Como dice acá, es la holgura necesaria en el sistema para protegerse contra posibles cambios en el nivel de la señal por atenuación o interferencia. Y eso lo vamos a ver en la próxima lámina en forma gráfica. Esa forma gráfica le vamos a dar el nombre de diagrama de nivel. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Para ilustrar estos efectos, vamos a dibujar el diagrama de nivel. ¿Qué es lo que es el diagrama de nivel? Es la fórmula de Friis expresada de forma gráfica. Es decir, a lo que está aquí dibujado es la fórmula de Friis. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aquí tenemos la potencia de transmisión. ¿Okay? Le sumamos la ganancia de la antena transmisora y obtenemos el PIRE. ¿Okay? Al PIRE le restamos la pérdida de espacio libre, que como ustedes saben, es una función del logaritmo de la distancia. Por eso el eje horizontal es logaritmo de R. ¿Okay? Y en función del logaritmo de R, esto es una línea recta. Al finalizar el trayecto, ¿verdad? Tenemos un valor aquí que podemos asociar a la onda esférica que está llegando allá, pero tenemos que convertir eso al área efectiva, pues. Entonces, como el área efectiva ya la tomamos en cuenta, el área efectiva de la antena isotrópica en la pérdida de espacio libre, lo que tenemos que agregar es la ganancia recibida. ¿Okay? La ganancia recibida, la ganancia de la antena receptora me produce la potencia recibida, esta que está acá. Y como ustedes ven, esta potencia está por encima de ese valor límite de que yo he hablado anteriormente. Como les decía, aquí abajo, KTB es la potencia de ruido exclusivamente debido a la temperatura. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y B es el ancho de banda de recepción del equipo. ¿Okay? Muchas veces decimos el ancho de banda de ruido. Porque para hacer alguna diferenciación con respecto al ancho de banda de la señal real, porque a veces el receptor tiene un ancho de banda un poquito mayor que lo que tiene la señal real, pero la señal real depende del índice de modulación, sobre todo si son algunas modulaciones medio extrañas, el ancho es variable. El receptor no puede tener un ancho variable, así que se escoge un valor suficientemente grande como para que la señal pueda oscilar. Entonces, el problema es que fijar ese ancho de banda del receptor allí fija también el ancho de banda de ruido. Por tanto, sabe que está allí. Muchas veces lo denominamos ancho de banda de ruido y no ancho de banda de la señal, porque el ancho de banda de la señal pudiera ser variable dependiendo de las características de la información que está montada dentro de esa portadora. La figura de ruido es este número F que está acá, ¿verdad? Y que nos eleva el valor de ruido hasta este umbral que está acá. Si la señal, entonces, se acerca a este umbral, ya podemos decir que el enlace no tiene calidad. De aquí para abajo, el enlace no tiene calidad. Podemos decir que lo más conveniente es cortar las comunicaciones porque habría demasiado ruido en la parte analógica y en la parte digital se disparan los errores. Ese valor de 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la menos 6 que yo les mencioné anteriormente, es como una especie de valor límite. ¿Okay? Por debajo de eso se considera que la señal tiene demasiados errores y se debe interrumpir
el enlace. ¿Okay? El enlace se corta automáticamente. ¿Ok? Pero por encima de esto estamos muy bien porque la tasa de errores es menor que el valor estándar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta diferencia de la potencia recibida aquí con respecto a este valor es lo que denominamos el margen de desvanecimiento. Ese margen de desvanecimiento, como decíamos allí, es un valor de seguridad que nosotros tenemos para protegernos ante cualquier cosa que pueda ocurrir en el enlace. Fíjense lo siguiente, en esta deducción que yo hice, solamente consideré las antenas, no consideré para nada la Tierra, los efectos de la Tierra, que lo vamos a ver en las próximas láminas. ¿Ok? No consideré el efecto que pudiera tener la reflexión en tierra, el efecto que pudiera tener una obstrucción, etcétera, etcétera. Si por aquí, por el medio, ¿okay? Apareciera un obstáculo que me produce una obstrucción, entonces el nivel de señal recibido va a ser más pequeño. O sea, en lugar de este valor, probablemente recibiríamos una señal todavía más chiquita y lo que sucedería, pues, que lo que vamos a tener acá es una potencia recibida más pequeña. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo todavía estoy por encima del umbral, todavía el enlace sobrevive, todavía el enlace sirve, funciona. Pero si la atenuación es demasiado grande, caigo por debajo del umbral, el enlace se corta y obviamente entonces ya tenemos que echarle la culpa a la CanTV porque no prohibió esas situaciones porque se nos interrumpe la comunicación. Ok. Bien, vamos a ver los valores de este caso. Entonces, la potencia de transmisión, 27 dBm, 31,2 dB de ganancia de la antena transmisora, el PID vale 58,2 dBm. ¿Okay? Y al final del enlace tenemos que el nivel recibido, si no tomamos en cuenta la ganancia de la antena receptora, sería de menos 88,66 dBm. ¿Okay? Obviamente, eso sí estaría por debajo del valor umbral, que es menos 65. Pero como la antena receptora tiene una ganancia de 31,2 dB, entonces hace que la potencia final entregada al receptor sea de menos 52,46 y entonces estamos 13 dB por encima de del umbral. ¿Ok? Estas condiciones. De nuevo, siempre hay que hay que ver los estándares y ver, por supuesto, las características del radio. Este radio en particular tiene estas características que entrega una tasa de errores de día número 6 con una señal recibida de menos 65,5 dB. En otros radios puede ser diferente, entre otras cosas porque cambia el valor de F. ¿Okay? ¿Qué pasaría si los ingenieros empiezan a pichirrear y dicen, no, una antena con tanto margen de vencimiento, porque voy a poner una antena tan grande, me busco una antena más chiquita, ¿ok? Y me ahorro un dinero. Entonces, supongamos que yo escojo en lugar de una antena de 31 dB, escojo una antena que esté 5 dB por debajo, no, perdón, 6 dB por debajo en cada uno, ¿no? O sea, que la antena, en lugar de tener 31,2 dB, tendría 25,2 dB. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el extremo receptor le estaríamos restando 12 dB a la potencia recibida. Apenas tendríamos margen de desvanecimiento de 1 dB por encima del nivel de recepción. ¿Qué significaría esto? Que basta que un mosquito pase por delante de la onda y ¡pum! Se cae el enlace. ¿Okay? Bueno, estoy exagerando con el mosquito, pero es simplemente para decir eso. O sea, cualquier efecto, por mínimo que sea, haría que el enlace se volvería crítico y probablemente se estaría cortando. Así que entonces, tengan cuidado en esto, sobre todo cuando estén haciendo su diseño, de que tienen que balancear entre los costos de la antena y el performance que ustedes están buscando. ¿Okay? Si ustedes quieren que el sistema esté muy bien protegido y toda una serie de cuestiones, prepárense para pagar un poco más por las antenas. Si ustedes pichirrean en las antenas, es probable que el sistema esté demasiado crítico y que a lo mejor el día que van a inaugurar el radioenlace ponen la torre. ¿Okay?
delante del presidente de la empresa. Bien, vamos a ver otro ejemplo entonces interesante de cómo manejar estas cosas. Veamos ahora lo siguiente. Este ejemplo número 2. Este ejemplo, fíjense que el ejemplo anterior es un enlace grande interciudades, con 40 kilómetros de separación. Dentro de ciudad normalmente utilizamos enlaces en banda milimétrica. ¿Okay? Las bandas milimétricas tienen más pérdidas y son sensibles a la lluvia. Ojo. Entonces, pero los enlaces entre ciudad son para distancias más cortas. ¿Okay? Decimos entonces que en estas distancias cortas podemos utilizar frecuencias más elevadas. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan estos dispositivos? Normalmente los llamamos mini-links, para interconectar, por ejemplo, radiobases celulares. ¿Okay? Las radiobases se tienen que conectar entre sí para poder hacer que cuando que las coberturas entre las dos celdas estén de alguna manera superpuestas, vamos a decir así, para que si una persona que estaba en esta celda que está acá se mueve a la celda siguiente, pueda pasar transparentemente entre ellas, simplemente porque las celdas están intercomunicadas entre sí. ¿Okay? Para eso es que se utilizan estas antenitas. Las pueden ver en toda la ciudad. Donde ustedes ven antenas de celulares, también van a ver unas antenas redondas chiquiticas que son las de estos enlaces, enlaces troncales que unen entre sí a las radiobases, que normalmente los llamamos backhaul. Parecido como un backbone, solo que como no es por cable, sino por aire, entonces el nombre es diferente, pues. Okay, le llamamos backhaul en lugar de backbone. Bueno, como les decía, entonces utilizamos enlaces radio a frecuencias milimétricas. Esto permite enlaces altamente directivos con antenas de pequeño tamaño, porque como vimos, cuando vimos la parte de la antena, ¿okay? Lo que importa no es el tamaño físico de la antena por sí mismo, sino el tamaño físico con relación a la longitud de onda. Así que una antenita de apenas 60 centímetros de diámetro en frecuencia milimétrica puede comportarse, tener una ganancia comparable a la de la antena que yo le decía que tenía 2 metros de diámetro, pero funcionando a 7 GHz. ¿Okay? Entonces, bueno, veamos esto por acá. Entonces, vamos a ver aquí. Como decía, estas antenas se utilizan con frecuencia para enlaces punto a punto en radio base de sistemas celulares. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que vamos a tener aquí, el radio es un radio un poco más potente, un radio de 5 vatios, ¿ok? Operando en la banda de 21 GHz, antena de 60 centímetros de diámetro, una cosita así, ¿ok? Con una ganancia de 20 dB a esta frecuencia, la frecuencia de 21 GHz. Esa antena en particular tenía esa característica. Bueno, lo que queremos hacer ahora, ¿okay? Es ver cómo se comporta esto frente a la lluvia. Okay. Entonces, la situación es que para el radio que tenemos acá, este radio tiene un umbral de menos 72 dBm. Es un radio que es más sensible que el anterior. Entre otras cosas, porque les quiero decir, obviamente son tecnologías de años distintos. Okay. Aquel radio que necesitaba menos 65 dBm, estamos hablando de un radio de los años 70. ¿Okay? Aquí estamos hablando, por supuesto, de un radio más moderno, mucho más sensible. Entonces, tiene un umbral de menos 72 dBm. Y la idea es, vamos a graficar el nivel de la señal en función de la distancia para estimar el margen de desvanecimiento, tomando en cuenta pues, los efectos de la lluvia. Así que vamos para adelante. Ok, o sea, aquí lo que hice fue agarrar la fórmula de Friis y hice que la distancia fuera variable. Así que todo lo demás, si habían valores que estaban fijos, ok, metimos aquí 5000 milivatios, o sea, 5 vatios acá. Metimos 20 dB, 20 dB, 21 GHz para la frecuencia. Y lo que nos queda aquí incógnita es la D. Así que finalmente tenemos una expresión acá que me dice que la potencia recibida va a ser menos 41,89
menos 20 veces el logaritmo de d. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a llevar esto a un gráfico. ¿Ok? Este gráfico que está acá. Entonces, en el eje horizontal hemos colocado distancia y en el eje vertical hemos colocado la potencia según la fórmula anterior. ¿Ok? Y tenemos entonces, por supuesto, esta línea que está en rojo acá. Me da la relación, la potencia recibida con respecto a la distancia. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es, bueno, vamos a, ya que el enlace tiene una sensibilidad de menos 72 dBm, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Si yo coloco aquí menos 72 dBm, en este punto entro en la gráfica y obtengo que este enlace puede llegar a 32 kilómetros, pero no tiene ninguna protección. O sea, el problema que tendríamos en ese enlace de 32 kilómetros es lo del mosquito. ¿Okay? O sea, cualquier cosa que pase ahí en el radioenlace ya haría que la señal bajase por debajo del nivel crítico y se interrumpe el enlace. Ok, entonces no, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a darnos un margen de desvanecimiento decente. Pues, ¿okay? Vamos a escoger allí, vamos a escoger un margen de desvanecimiento de 15 dB, que es lo que tienen ustedes en la gráfica. ¿Okay? Aquí tengo entonces menos 72, menos 62, menos 57, o sea que desde aquí hasta aquí hay 15 dB, ¿okay? De margen de desvanecimiento que yo lo escogí. ¿Okay? ¿Okay? Si yo pongo un margen de desvanecimiento de 15 dB, la distancia a la que yo puedo llegar es apenas de 5,7 kilómetros. Para que ustedes tengan una idea de cuánto es eso, sería la distancia que está la Universidad Católica Andrés Bello de la estación La Paz. Aquí llaman el Puente de los Leones. Más o menos esa es la distancia. Es como un poquito más de 5 kilómetros desde la Escuela de Telecomunicaciones hasta el Puente de los Leones. Son como 5 kilómetros. ¿Okay? Para que tengamos idea entonces de qué tamaño es este enlace. Entonces, está bien. Ahora, ¿qué pasa en el camino? Bueno, en el camino, ustedes muchas veces se han dado cuenta de que a veces caen unos palos de agua fuertes. ¿Okay? Este enlace puede soportar un chubasco, ¿okay? Fuerte allí, como vemos en la siguiente lámina. ¿Okay? Según este enlace, podría alcanzar 32 kilómetros sin ninguna protección, pero si usamos 15 dB de margen de desvanecimiento, aunque el enlace se reduce a 5,7 kilómetros, el sistema puede sobrevivir a un chubasco con una atenuación de 2,6 dB por kilómetro. ¿Okay? Eso, digamos, para que ustedes tengan una idea de cómo se usan estos números. ¿Okay? Un chubasco que nos busca 2,6 dB por kilómetro debe estar alrededor de unos 50, 70 milímetros de agua por hora. ¿Okay? De todas maneras lo buscan en las tablas. Eso sí, lo dejo para que lo estudien en la asignatura de profesor Sánchez Vega. Pero más o menos estas cosas ya están tabuladas para cada frecuencia, cuánto es la atenuación dependiendo del índice de lluvia. Es decir, cuántos milímetros por hora de agua caen, y tienes la frecuencia, y con esto puedes determinar la atenuación. Eso puede ser importante, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones. Con radioenlace, ¿qué pasa cuando llueve? Fíjense que las frecuencias más bajas, esa de 7 GHz del problema anterior, no se ven tan afectadas por la lluvia. La lluvia empieza a echarnos broma por arriba de unos 8 o 9 GHz. ¿Okay? Ya por ahí, ya. Fíjense ustedes, por ejemplo, un caso. Muchos de ustedes tienen DirecTV en su casa. ¿Y qué pasa cuando llueve? Ok, se pierde la señal de DirecTV. ¿Y por qué? Porque la señal que baja del satélite hacia su casa está en banda KU, está en la banda de 11 GHz. Ya a 11 GHz tenemos atenuación fuerte por lluvia. ¿Okay? Cuando la lluvia es fuerte, si la lluvia es suave, la señal se deteriora un poco y tal, pero cuando cae una lluvia fuerte, pierden totalmente la señal del satélite. Lo mismo pasa con estos radioenlaces que están aquí, que la frecuencia es todavía más alta. ¿Ok?
¿okay? Que pusimos este ejemplo está a 21 GHz porque es una banda de frecuencias típica para este tipo de enlace. Esto se va a hacer todavía más frecuente ahora que estamos pensando en la quinta generación de telefonía celular, donde pensamos trabajar todavía frecuencias más altas. Pero simplemente, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a reducir el tamaño de las celdas. En lugar de pensar en celdas de 5 kilómetros, estaremos pensando en celdas de quizás 200 metros, 500 metros, como lo que sucede actualmente con las celdas de Wi-Fi. Normalmente, cuando nosotros hacemos nuestros sistemas de Wi-Fi, ¿okay? El tamaño de la zona cubierta, que sería una celda, normalmente se estima en 100 metros. Eso es lo típico en el sistema de Wi-Fi, con antenas omnidireccionales o por lo menos con ancho de haz grande. Se pueden utilizar a distancias más grandes si usamos antenas directivas. Por ejemplo, nosotros en la UCB una vez utilizamos un enlace a 2.4 GHz, banda de Wi-Fi, con una antena directiva para interconectar el edificio que se llama la Torre Ministerial, allá en la esquina de Chorro, interconectarnos con una oficina que está en la oficina de meteorología nuestra, que está en donde está lo que llaman la cachucha, allí en la Universidad Central, ¿okay? Ese edificio, el gimnasio de básquetbol, ¿okay? Que tiene esa cúpula muy particular que la gente lo llama la cachucha. Bueno, un poquito más arriba está nuestra estación meteorológica y se quería interconectar esta estación meteorológica con la torre ministerial para poder pasar unos datos a ellos y que a su vez pasaran al INAMET. Entonces, se utilizaron antenas directivas y utilizamos la banda de 2.4 GHz. O sea, pareciera que fuera que esa banda estuviera limitada, pero solamente cuando utilizamos antenas omnidireccionales que al alcance de 100 metros. Pero si utilizas antena directiva, obviamente, ahí estamos hablando de una distancia de cerca de 3,5 kilómetros, casi 4, ¿sí? Porque la esquina de Chorro a la central en aire, claro, por tierra obviamente es mucho más lejos, pero en aire, sí, yo más o menos recuerdo que eran como 3,5 kilómetros que tenía. ¿Okay? Bueno, hasta ahora hemos considerado todo muy bonito, solamente tenemos las dos estaciones, pero vamos a ver qué pasa con la Tierra. ¿Okay? La Tierra nos produce una reflexión, así que además de este rayo directo que yo tengo acá, que interconecta esta antena con esta otra, tenemos otro rayo que viene por aquí, pega en la Tierra, ¿okay? Se refleja y llega al otro lado. Y obviamente, como ustedes ya saben, hay una diferencia de camino y una diferencia de camino produce una diferencia de fase. ¿Ok? Si vamos a asumir que la Tierra es curva con un radio de curvatura de 4/3, ya sabemos eso. ¿Ok? Las antenas están a alturas H1 y H2 sobre el plano tangente a la superficie terrestre. ¿Qué es lo que sucede? Claro, eso es necesario para poder entender la geometría que yo tengo acá. La antena real, obviamente, está apoyada en tierra, así que a la antena real hay que restarle este pedazo que está acá para poderla convertir en esa altura ficticia que está aquí en la línea. ¿Okay? Entonces, la antena real, en realidad, está apoyada aquí abajo, sobre la superficie de la Tierra, igual que la otra. ¿Okay? Entonces, uno le hace la corrección a las alturas de las antenas, que una vez que más o menos estima dónde está ubicado el plano tangente, hace la corrección de la altura de las antenas y de ahí en adelante, pues por supuesto ya vamos con una geometría que la vamos a dibujar de ahora en adelante plana, ¿okay? Que sería el plano que está allí con la línea punteada. ¿Okay? Nosotros vamos a considerar la geometría en base a esta línea punteada que está acá. ¿Okay? O sea, vamos a convertir esta tierra curva en el plano tangente. Ese es para hallar donde es que estaría la antena imagen y de esa manera puede determinar el punto de reflexión. Bueno, entonces la señal que me deja antena 1 llega a la otra a través de dos caminos, el rayo directo y reflejado, bueno, sí ya lo dije. ¿Ok?
el cual se remite y se suma fasorialmente con el rayo directo. Eso es muy importante porque tenemos que calcular la diferencia de fase. ¿Okay? La amplitud viene afectada principalmente por la magnitud del coeficiente de reflexión en el punto de choque, así como otros factores menores, los cuales se condensan en lo que llamamos un coeficiente de reflexión efectivo ρ. Sobre terreno seco, obviamente las reflexiones tienden a ser pequeñas. Entonces, si el terreno está húmedo y si tiene plantas y ese tipo de cosas, el coeficiente de reflexión sube. Y obviamente el caso extremo es cuando la superficie es totalmente agua, como si hubiera un lago o el mar, en algunos casos que yo mencionaba en clase, ¿okay? Que tengo una propagación sobre el mar, obviamente el coeficiente de reflexión es muy alto. E hicimos un ejercicio por allí en la reflexión sobre el mar y vimos que el coeficiente era muy grande, muy cercano a la unidad. Igual puede suceder, por ejemplo, si yo tengo que cruzar el lago de Valencia o el lago de Maracaibo, ¿okay? Coeficientes de reflexión son altos. Okay. El tema de la fase que viene dada básicamente por la diferencia de trayecto entre ambos rayos y es lo que tenemos que calcular acá. ¿Ok? Entonces, asumiendo que la superficie reflectora no agrega retardo de fase, solamente el cambio en módulo, la diferencia será directamente proporcional a K sub 0 delta R, donde K sub 0 obviamente es la constante de propagación en el aire. ¿Ok? Y lo que me interesa es calcular cuánto vale delta R. Entonces vamos a modificar la geometría para hacer una geometría plana. ¿Ok? Tomando en cuenta pues, las alturas respecto del plano tangente. Entonces, esta es la geometría modificada. Este es el plano tangente, esta línea punteada que está acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Mi situación real es que tengo esta antena A, ¿okay? Esta antena que está en el punto A, y tengo esta antena que está en el punto B. Y yo le llego con un rayo directo a B. Pero también tengo una reflexión en este punto M, así que entonces tengo un rayo reflejado, ¿okay? Que hace la trayectoria AMB. Lo que yo quiero hallar es la diferencia de trayecto entre uno y otro. Lo que vamos a hacer aquí ahora, pues, es que vamos a utilizar teoría de imagen, que vieron ustedes por allá en campo. Así que, si esto es un plano reflector, pues yo puedo buscarme la imagen de esta B, del lado de abajo, y produce el punto C ahora. O sea, C es la antena imagen de la antena B. Y yo puedo entonces establecer que esta trayectoria AC va a ser igual a AMB. ¿Okay? O sea, porque MB va a ser igual a MC, por tanto AMB va a ser igual lo mismo que AMC. Y lo que tenemos que hacer ahora es jugar un poco con los triángulos semejantes. Nosotros vamos a ver que el triángulo, digamos este punto, vamos a dar otro nombre, llamémoslo que D. Okay. Entonces, el triángulo MDB es semejante a MDC. Por tanto, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Y por cierto que también es igual a este ángulo de aquí. ¿Okay? Manera que entonces podemos establecer una semejanza de triángulo. De hecho, estos dos triángulos son iguales, pero el triángulo, vamos a llamarle a esta letra E. ¿Okay? AEM va a ser semejante, pero de tamaño distinto, a MBD. ¿Okay? Entonces, la relación entre la altura y la distancia H1 de 1, ¿verdad? Se ven aquí, va a ser igual a H2 entre D2 por triángulo semejante. ¿Ok? Y esas cuentas están más adelante. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Okay? El trayecto recorrido por el rayo directo será AB, en tanto que el recorrido por reflejado será AMB. Por la semejanza del triángulo también será idéntico a AMC. Entonces podemos calcular cuánto vale AB. ¿Ok? Hacemos en los triángulos, calculamos ahí nuestra suma de los cuadrados de los catetos para obtener la hipotenusa y con eso tenemos AB. AC se calcula de la misma manera. ¿Okay? Calculamos cuánto vale AC. Y calculamos cuánto vale AC menos AB. Bueno, está dado entonces por toda esta fórmula, la cual después lo que vamos a hacer es que vamos a expandir estas raíces cuadradas que están acá, ponemos como utilizando el binomio, y nos quedamos con los primeros términos
¿ok? Así que por eso es que este símbolo aproximadamente igual. Hasta aquí éramos iguales. Ahora somos aproximadamente iguales porque hemos despreciado los términos superiores. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, nos queda finalmente, después de todas estas operaciones, nos queda que la diferencia AC menos AB, que es la diferencia de trayecto que estoy buscando, vale 1 sobre 2D por 4H2, HU. Así que finalmente, pues, el delta R, que sería esa diferencia de trayecto, va a ser 2 veces H2, H1 dividido por D. Como decimos también por lo de triángulo semejante, D1 entre H1 es igual a D2 entre H2 y que también será igual a D1 más D2 o H1 más H2. De manera que entonces finalmente la distancia al punto de reflexión de 1 va a ser igual a D1 más D2, que es la distancia total, dividido entre H1 más H2 multiplicado por H1. Y ese ejemplo, ya por cierto, lo he comentado en una clase anterior, justamente que si nosotros jugamos con esto, podemos, por ejemplo, aprovecharnos de ciertas cosas. Yo le había comentado sobre un enlace desde Cumaná a Nueva Esparta. Vamos a poner la lámina siguiente para ver esto. ¿Ok? En esta lámina, pues, más o menos podemos mostrar algunas de las cosas que queremos destacar acá. Fíjense, esto que está aquí era el enlace propuesto originalmente, un enlace sobre mar que veíamos bastante problemático. La idea era salir de Carúpano y llegar a por la mar. Por la mar pues está muy bajo sobre el nivel del mar, ¿ok? Y Carúpano también, entonces íbamos a tener un enlace casi que rasante sobre el mar con un coeficiente de reflexión muy alto, y pues realmente era de esperar que este enlace iba a ser muy difícil. Entonces se nos planteó pues la alternativa, que es la que yo les expliqué anteriormente. Aquí, cerca de la Asunción, aquí hay un cerro muy alto, que se llama Cerro Copé. Y la idea fue hacer el enlace a Cumaná, en lugar de hacerlo a Carúpano, hacerlo a Cumaná, hacer esta línea negra que ustedes ven acá. Y la idea fue justamente, Cumaná está muy bajo, pero este cerro está alto, entonces la idea fue jugar con esto de manera que el punto de reflexión cayera aquí, justo en la península de Araya, pero digamos cerca de la playa. ¿Okay? Entonces, y para eso se jugó con las alturas H1 y H2 de la fórmula anterior. La idea fue que entonces, al quedar el punto de reflexión por aquí, la misma topografía de la península de Araya iba a bloquear la onda reflejada. La onda directa pasaba por encima, pero la reflejada quedaba bloqueada por dos cosas que hicimos al elegir ese punto. Primero que todo, evitamos una reflexión sobre el agua, porque aquí también en este mar interior, ¿okay? Hay agua, entonces el coeficiente de reflexión sería alto, teníamos una onda reflejada. En cambio, aquí la hacemos reflejar en la arena, el coeficiente de reflexión es más bajo. Y segundo, que además aquí pues hay una topografía interior, hay una pequeña colina, y eso bloqueaba la onda reflejada. Así que, como les decía, pues a veces los ingenieros tenemos que recurrir a este tipo de cosas, darle un uso práctico a la fórmula. Por eso le digo, no lo tomen como una receta, pero sí de las ideas que se nos pueden ocurrir en una situación en particular. Ese enlace que les estoy mostrando allí, fue bastante interesante la solución que se le dio, justamente aprovechando los obstáculos naturales. Muy bien. Ya con estas cosas que están aquí, entonces multiplicamos esto por caso cero para obtener el desfasaje total. Se ha multiplicado 2 pi sobre lambda por el delta R, ¿ok? Y obtenemos el desfasaje. Y ahora viene el detalle importante. ¿Okay? Vamos a dejar, así como yo les decía, que nosotros hemos dejado fijo la antena en H2, ¿ok? En ese ejemplo, allá en Nueva Esparta, y nosotros veríamos la antena en Sucre, en Cumaná. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa cuando uno varía la altura de la antena. Se hace que tiene la siguiente lámina. ¿Qué pasa cuando uno varía la altura de la antena? Bueno, acá sucede que va a cambiar el desfasaje, porque cambia delta R. Entonces, si cambia delta R y cambia el desfasaje, obviamente, entonces vamos a tener que las ondas ya no se van a sumar
fase, sino que pueden estar en un ángulo cualquiera. Así que eso va a significar que en la onda reflejada puede variar su amplitud de acuerdo justamente al valor de H1. ¿Okay? Entonces dice, en consecuencia, a medida que cambia la altura de cualquiera de las antenas sobre una tangente, cambia el desfasaje. Y entonces eso va a producir una variación desde un máximo hasta un mínimo, como si fuese un patrón de ondas estacionarias, en el caso de que hemos estudiado en las clases anteriores. ¿Okay? Es decir, podemos considerar que en la dirección perpendicular a la propagación hay un comportamiento estacionario. Y eso lo habíamos visto cuando habíamos estudiado MOS-TE y MOS-TM, donde justamente teníamos ese mismo comportamiento. Es decir, que perpendicularmente a la dirección de propagación había una variación, y eso era precisamente por la estacionaria. Ok, entonces vamos a ver esa variación acá. Aquí, por ejemplo, en el eje horizontal, pero aquí en este caso la que se varió fue H2, pero es lo mismo si hubiéramos variado H1. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho al variar H2? Bueno, he cambiado el desfasaje y en consecuencia la suma. Entonces, fíjense, supongamos en primera instancia que el coeficiente de reflexión fuera relativamente pequeño. ¿Okay? Consideremos un coeficiente de reflexión de 0,5. Entonces, si el coeficiente de reflexión era 0,5, nosotros vemos ahora que la ondulación sigue esta curva que está aquí en rojo. ¿Okay? Tenemos máximos y mínimos a lo largo de esto, es decir, a lo largo de la altura. Si nosotros cambiamos la altura de la antena H2, va a suceder que habrá unos puntos en los cuales tengo señal más fuerte y señal más pequeña. Volveré sobre esto dentro de un instante. Vamos a terminar de ver la cuestión de las magnitudes y después me devuelvo a esta parte. Supongamos que ahora el coeficiente de reflexión es un poco más alto. Supongamos que ese terreno en un principio estaba en un terreno donde había vegetación, ¿verdad? Pero no estaba excesivamente húmedo, así que tenemos un coeficiente de reflexión, digamos, de 0,5. Y empezó a llover. ¿Okay? El terreno se humedece. Entonces ahora tengo vegetación húmeda y eso hace que mi coeficiente de reflexión suba, por ejemplo, a 0,7, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora las variaciones de los máximos y los mínimos son más pronunciadas. Tenemos más variaciones entre los máximos y los mínimos. Y vamos a suponer que fue un aguacero de esos de tipo el llano, donde hubo una inundación total y el coeficiente de reflexión llegó a 1. ¿Okay? Ahora, eso está totalmente inundado, el coeficiente de reflexión igual a 1. Bueno, ahora sucede que las amplitudes pueden variar desde 2 hasta 0. ¿Okay? O sea, las variaciones de la amplitud del campo reflejado, el campo total, perdón, es de un extremo al otro. ¿Okay? Ok, si estos valores grandes no me echan mucha broma, me preocupa los mínimos, porque esto que está aquí, esto es desvanecimiento para mí. ¿Okay? Este desvanecimiento por reflexión. Entonces, ese desvanecimiento que yo tengo acá, pues puede hacer que mi radio se corte. ¿Ok? Si la señal cae por debajo del umbral, como vimos anteriormente, por más que yo hubiera puesto un margen de desvanecimiento, si la señal llega a 0, pues nada, no hay margen de desvanecimiento que vaya. Como les decía, si yo, por ejemplo, hubiera fijado el margen de desvanecimiento, por ejemplo, con un nivel que estuviera como por aquí, ¿okay? Mi sistema todavía podía subsistir aún en el caso de esta situación. ¿Okay? Pero cuando ya llega a esta situación, ya el sistema no lo soporta y mucho menos en esta situación. O sea, si el desvanecimiento por interferencia, por reflexión, es demasiado grande, que la señal cae por debajo del umbral, el sistema se corta, ¿okay? Y deja de funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en estos casos? En muchos casos, bueno, nosotros hay muchas alternativas. Por supuesto, uno sería subir el nivel de señal recibida, ¿okay? Para mejorar mi margen de desvanecimiento. Eso se puede utilizar en algunos casos. Pero en otros casos, a veces, nosotros recurrimos a otras técnicas.
técnicas, por ejemplo, que denominamos de diversidad. Y vamos a introducir entonces ahora el concepto de diversidad en espacio, que si bien no está escrito en las láminas, pero se lo ponemos aquí en este momento. Para desarrollar este concepto, vamos a darle nombre a esta distancia que hay entre dos máximos o dos mínimos, que son iguales. Esta distancia que está de aquí a aquí, la denominamos entre franjas. ¿Ok? Entonces, en el sistema con diversidad en espacio, yo lo que hago es que coloco dos antenas receptoras. Bueno, muchas veces se utilizan dos antenas receptoras y dos antenas transmisoras. ¿Okay? Entonces, dos antenas receptoras que están separadas entre sí, media entre franjas. Es decir, que yo voy a colocar una antena, digamos, una antena aquí, ¿ok? Y voy a colocar la otra antena acá, o sea, en altura, ¿no? Entonces, tengo una antena que está ubicada en un punto y la otra. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que si ocurre una situación como esta antena que está acá, ¿ok? Va a sufrir el desvanecimiento, pero la otra antena va a estar en el máximo, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que tengo un sistema que switchea o que combina las dos señales. Tengo las dos posibilidades, o conmutación o combinación. Los combinados son un poco más costosos y más difíciles de sintonizar y tal, pero se utiliza. En muchos casos lo que se utiliza es conmutación por cuestiones de costo. Tengo uno o el otro, es como si fuera un sistema de backup. Yo simplemente tengo un comparador y escojo la mejor señal. ¿Okay? O sea, tengo un switch. Si esta señal es mejor que esta, escojo esta, porque la banda base es la misma. Entonces, ese es el receptor que tiene conmutación. ¿Okay? Entonces, tengo en realidad, son dos receptores y comparo las señales a nivel de banda base, cuál está mejor, y esa es la que escojo. En otras ocasiones, lo que se hace es que las señales se combinan para producir una señal que es mejor que la de cada una de ellas por separado. Eso implica un sistema que obliga a tener que hacer un ajuste de fase para poder sumar las señales, y esos ajustes de fase no son fáciles de hacer en microondas. Yo puedo hacer la combinación a nivel de RF, que nosotros llegamos a tener algún sistema de eso aquí en Venezuela, en el sistema de Oriente, utilizamos un sistema como esto, ¿ok? O podemos tener la combinación a nivel de frecuencia intermedia, que es más fácil de hacer, o inclusive, pero eso es un poco más extraño, hacer la combinación a nivel de banda base, por el problema cómo se suman los ruidos ahí. Entonces, lo más común es que tú haces la combinación a nivel de RF o a nivel de frecuencia intermedia. ¿Ok? Entonces, alguien diría, bueno, pues si ya yo sé de una vez que el valor máximo va a estar aquí, ¿para qué necesito la segunda antena? ¿Para qué voy a gastar dinero? Es que yo no sé dónde va a quedar esto. Recuerden que cuando cambia la meteorología, ¿ok? Cambia la curvatura del radio de la Tierra. Por tanto, cambian las alturas de las torres con respecto al punto de reflexión, lo cual significa que todo este patrón que está aquí se va a mover por un lado y para el otro. De manera que entonces, donde había un máximo, un mínimo, todo esto se mueve. Entonces puede ser que en un determinado momento pase eso, que una de las antenas esté en un máximo y la otra en un mínimo. ¿Okay? Esa es la cuestión de la diversidad en espacio. También, como vamos a ver en la siguiente lámina, también esta función, la interfranja, no solamente es función de altura, sino es función de frecuencia. Ahora, si vamos un momentico a la lámina anterior. ¿Ok? En la lámina anterior vemos que el desfasaje depende no solamente de las alturas, sino que también depende de la longitud de onda, o sea, depende de la frecuencia. Entonces, otra cosa que nosotros podíamos hacer es utilizar para los enlaces, digamos, principal y de backup, si le quieren llamar esos nombres, ¿okay? Para los dos, utilizar dos frecuencias. En este caso hablamos de diversidad en frecuencia. Por tanto, habrá un lambda 1 y un lambda 2. Cuando calculamos esto, acá
lo que va a significar es que en una de las frecuencias tengo un valor de entre franjas y para la otra frecuencia esta curva, si suponiendo que este lado estuviera fijo, ¿okay? Este pico va a estar más lejos o más cerca, perdón, más lejos o más cerca del otro. ¿Okay? La entrefranja cambia con la frecuencia. Entonces, lo que sucedería igualmente es que la antena a la otra frecuencia una puede estar interferida y la otra no. Entonces, nosotros podemos tener diversidad en espacio, que es con dos antenas, o diversidad en frecuencia, que es con dos radios y una misma antena, ¿ok? Pero con dos radios. Entonces, esas curvas que están acá ya no serían esas interfranjas, están en la misma antena, pero en la misma torre, mejor dicho, en la misma torre, pero a frecuencias distintas. Entonces, puede hacer que una frecuencia pudiera estar desvanecida y la otra no. Entonces, yo hago el cambio. Y tengo un caso que narrar. Nosotros aquí en Venezuela, en los años 60, cuando estaban empezando los enlaces de larga distancia, se utilizaron radioenlaces que fueron muy desafiantes para su época con la tecnología existente. ¿Okay? Muy desafiante en distancia, entre otras cosas. Un enlace que es muy famoso de aquella época, ¿okay? Es el enlace de Oriente. Yo creo que el profesor Sánchez Vega estaba en Cantera para esa época y si no, bueno, por lo menos debe haber hablado del enlace de Oriente. Yo sí lo conocí. ¿Okay? Entonces, ese enlace de Oriente batió récord Guinness en aquella época. ¿Okay? Teníamos un enlace que iba desde el Ávila directo a un sitio que se llama Valle Guanape, en el límite entre el estado Guárico y el estado Anzoátegui, por ahí, en Valle Guanape, 152 kilómetros en un solo salto, sin repetidor intermedio. Y luego de Valle Guanape a Puerto La Cruz, 108 kilómetros, que también era récord Guinness para aquella época. ¿Okay? Uno enlace de 152 y otro de 108 kilómetros. Eran enlaces extremadamente extraños, por llamarlo. Ese enlace lo ganó la empresa NEC, ¿okay? Una empresa japonesa. Las otras empresas que concurrieron a la licitación pusieron repetidoras intermedias, lo cual subía el costo del sistema, ¿okay? Porque cada repetidor obviamente es el dinero, no solamente lo que cuestan los equipos, sino lo que cuestan las torres y lo que cuesta el terreno, porque tienes que comprar el terreno donde poner la repetidora intermedia. Y en aquel momento, en esos años 60 y tal, pues no había mucho interés telefónico, digamos así, en las poblaciones intermedias entre estos puntos, entre estos nodos que yo estoy describiendo. Y entonces los japoneses pudieron lograr que ese sistema funcionara, ¿okay? Y funcionó durante muchísimos años. Pudieron lograr que el sistema funcionara utilizando diversidad cuádruple. ¿Qué significa diversidad cuádruple? Significa diversidad en frecuencia y diversidad en espacio. ¿Okay? Entonces, de esa manera se pudo lograr alcanzar esas distancias tan grandes. Porque una de las cosas que también hacía muy, muy complicado el enlace, sobre todo el de Ávila Valle Guanape, es que el enlace pasa por encima de los valles del Tuy. ¿Okay? Y esos valles del Tuy son muy húmedos. ¿Okay? Entonces, sobre todo en aquella época, ahora está un poco más seco por causa del cambio climático y todo, pero en aquella época, o sea, pasar por encima de los valles del Tuy era un riesgo porque era una zona donde los coeficientes de reflexión que se podían esperar eran muy altos. Y con una distancia tan grande de 152 kilómetros, las posibilidades de problemas eran muy grandes. Entonces los japoneses se arriesgaron y efectivamente lo lograron con ese sistema con diversidad cuádruple. ¿Okay? Ese sistema ya está fuera de servicio, ¿okay? Fue sustituido por un enlace digital que además no va directo a Ávila Valle Guanape, sino que va por una serie de poblaciones intermedias. ¿Okay? Y además a Puerto La Cruz, además se le llega por el mar con la fibra óptica. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos.
no necesariamente seguimos llegando a Puerto La Cruz vía radio, sino que ahora muchos de los enlaces se hacen por fibra óptica. En el caso de Puerto La Cruz es una fibra submarina. ¿Okay? Bueno, igualmente también con Nueva Esparta. Con Nueva Esparta ya ese enlace radio que yo le planteaba con aquella cosa, porque si, para que el enlace quedara así inclinado y se tapara con la playa, todo eso ya no existe, o por lo menos no se usa, y hay una fibra óptica que interconecta la isla de Margarita con Carupa. Okay. El otro no es de salida de Cumaná, pero este llega a Carupa. Bueno, nada. Aquí, bueno, lo que está aquí en el texto es bla bla, es lo mismo que yo acabo de decir. O sea, el problema que tenemos que la profundidad de desvanecimiento, pues, se va para el monte porque cuando el coeficiente de reflexión es así de grande como este. Okay. Bueno. Como dice aquí, si se compara estos resultados con retos anteriores, se puede observar que el sistema podía soportar el vencimiento para los dos primeros valores, pero obviamente que colapsa si es reflexión total. Ok, entonces, ya yo lo dije hace un rato, ingenieros de telecomunicaciones de evitar trayectos donde haya fuertes reflexiones. Por ejemplo, el tema, tratemos de evitar las zonas húmedas, tratemos de evitar los trayectos sobre el mar o sobre lagos, ¿ok? Y si no es posible, por lo menos vamos a disminuir el valor de coeficiente de reflexión efectivo con trucos como ese que les digo de tratar de tapar la onda reflejada o hacer uso de técnicas de diversidad. Creo que esa es la última lámina. Bueno, sí, aquí hablo de qué función de la frecuencia, ya vimos el término de diversidad en frecuencia. Entonces, para unas alturas de torres dadas, puede suceder que mientras una frecuencia esté totalmente desvanecida, la otra todavía tenga un valor útil, ¿ok? Y eso dice que la reflexión produce un desvanecimiento que es selectivo en frecuencia. Un detalle importante es que un desvanecimiento selectivo en frecuencia puede ser muy pernicioso en sistemas prácticos de banda ancha. Y aquí ya me estoy refiriendo ya a sistemas digitales que no tienen a ser de banda ancha. ¿Okay? En este caso se puede aprovechar en forma benéfica en sistemas troncales con la diversidad en frecuencia que ya expliqué. Pero hay que tener cuidado con sistemas de banda ancha. Cuando tengo reflexión con desvanecimiento selectivo en frecuencia. Muchas veces lo que estamos haciendo hoy día, y eso lo van a ver también en otra asignatura, es que utilizamos no una portadora con una modulación de banda ancha, sino muchas portadoras chiquiticas con modulaciones de banda estrecha. Y un caso típico de eso es un sistema de modulación que llamamos OFDM. Es una modulación en frecuencias ortogonales. La señal de banda base se separa en un montón de subportadoras que cada una de ellas se modula en banda estrecha y esas subportadoras además son muy efectivas en el uso del espectro porque además son ortogonales entre sí, evitan la interferencia entre ellas, ¿okay? Y con el OFDM podemos entonces tener hoy día sistemas digitales de alta capacidad, aún en la presencia de desvanecimiento selectivo de frecuencia, porque cada una de las portadoras individuales, debido a que trabajan con banda estrecha, ¿verdad? Van a ser muy poco afectadas por ese desvanecimiento selectivo. Y si ocurrirá solamente en alguna de esas N frecuencias que tengo aquí y uno pudiese tomar las medidas para que esa frecuencia que está allí yo pueda mandar la información que está allí por otra de las portadoras disponibles. Eso se los dejo por otra materia porque ya esta clase de por sí el día de hoy se hizo larga. ¿Okay? Bueno, aquí ya está, eso ya lo expliqué, así que entonces, okay, terminemos acá. Y entonces, como siempre, hacemos un pequeño resumito de qué fue lo que hicimos en la clase de hoy, ¿okay? Antes de despedir. Bien. Hoy
entramos en la parte más elemental, más fundamental de lo que es diseño de radioenlace. Obviamente que ustedes van a afinar esto en otras asignaturas, pero algunas de las ideas que tenemos acá, juntamente combinadas con un software que van a estar utilizando para su segundo proyecto, deben ayudarles a cimentar por lo menos la parte fundamental que está acá. En otras asignaturas, ya yo mencioné una de ellas, que es la que dicta el profesor Sánchez Vega, ustedes van a ir mucho más profundamente sobre esto. Y en particular, por supuesto, cuáles son los criterios que nosotros vamos a estar utilizando para poder definir factores de calidad en nuestros radioenlaces. ¿Okay? Hasta ahora, mi único criterio es que simplemente me leo el manual de fabricante y dice para el efecto de su proyecto número 2. ¿Okay? El manual de fabricante dice el nivel recibido es tanto para esta velocidad y eso es lo que yo voy a estar utilizando porque, como ustedes ven, es muy poco lo que les he dado acá, es simplemente una introducción a diseño de radioenlace en sistemas reales. ¿Okay? Ustedes ya van a ver un poco más sobre detalles muy particulares de esto y volverán a utilizar Radio Mobile ya con otros criterios mucho más complejos. Aquí ya estoy poniendo en el segundo proyecto un proyecto relativamente sencillo. En otras asignaturas, por supuesto, vemos proyectos un poco más complicados, en los cuales podemos utilizar Radio Mobile o inclusive otros software distintos de Radio Mobile. Radio Mobile, simplemente como veremos cuando el tutorial de Radio Mobile, fue desarrollado por los radioaficionados. ¿Okay? Es un proyecto open source, pero hay algunos software que son cerrados, que no son gratuitos, sino que hay que pagar por ellos, pero que evidentemente han sido optimizados para diferentes aplicaciones, ¿okay? En las cuales ya Radio Mobile puede ser que se quede un poco corto, pero eso es para otra asignatura. Por el momento, les deseo muy buenas noches y seguimos en contacto.